Ante todo, tengan muy buen día. Soy César Velarde y continuando con nuestra serie de videos para la creación de una Web API CRUD con Visual Studio Code MySQL en Linux, el día de hoy vamos a ver un poco de Swagger Refactoring. En los videos anteriores realizamos la configuración de Swagger para tener documentación, pero en algunas oportunidades nosotros mostramos más información de la que necesitamos mostrar. Entonces vamos a aprender cómo evitar ese tipo de procesos. Y adicional, vamos a aprender también a instalar una librería que nos va a permitir a nosotros hacer uso del estándar RFC para representar errores de manera estándar, ¿ok? En un formato JSON estándar. Entonces, sin más, pasemos al código. Bien, tengo aquí en ejecución nuestra web de Swagger, generada por Swagger UI. He completado todos los endpoints de nuestro customer. Como pueden notar, ya tiene toda la documentación importante, el tipo de resultados y demás. ¿Ok? Y en el código dejé algo especial. Como pueden notar, todo es correcto. Tengo el DTO, pero como entrada dejé el customer. ¿Por qué? Si nosotros dejamos el customer o lo tenemos como parte del action result o lo mapeamos aquí, lo que va a hacer el generador es barrer con todas las propiedades que tiene esa clase. Y esta clase tiene una llamada order. Y order tiene una llamada a lo que es el order item. Y el order item tiene una llamada a lo que es el producto. Y el producto tiene una llamada a lo que es el supplier. Haciendo un barrido de todas nuestras entidades. Por eso es que es visible en la parte inferior. Models, models, models. Nuestras 5 clases más nuestro DTO. Si nosotros nos topamos con un escenario similar, entonces el presente código o el código que vamos a hacer en este momento es el que nos va a ayudar a evitar ese escenario. ¿Ok? Manos a la obra. Detengamos la ejecución y realicemos lo siguiente. En nuestro proyecto de API procedemos a crear una nueva carpeta. Vamos a ponerle así, Swagger. Y dentro de esa carpeta vamos a crear un nuevo archivo. El nombre del archivo le voy a poner Remove Definition Document Filter para poderlo remover de manera sencilla. .cs. Y esta clase lo que tiene que hacer es implementar un filtro propio de Swagger, que es la interfaz de iDocumentFilter. Agrego ese using y a su vez hago que simplemente la interfaz. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tengo que decirle? Que en esta implementación, cuando el Swagger Document intente crear el documento, si notan, tenemos aquí algo llamado esquemas. Cuando intente generar ese esquema como parte de sus componentes, que remueva todos aquellos, que coincidan con cierto dato. Le voy a poner así, type of, la clase que queremos esconder, que sería customer, punto full name. ¿Ok? Ese sería el nombre que voy a evitar que se muestre. Entonces tendría que hacer este proceso por cada una de las clases que quiero ocultar. Dado que en nuestro caso nosotros tenemos pocas clases que ocultar, lo podemos hacer de manera sencilla. Entonces ya tengo
Customer, Order Item, Order Product y Supplier. Recuerden que esto es como el Notations. Si queremos utilizarlo, necesitamos indicarle dónde lo vamos a utilizar esta generación. Entonces, tenemos que decirle en el Startup, en la parte de la configuración del Swagger Generation, que tome la definición de este documento. En el Startup, en la porción de código referida a la generación por Swagger, agregamos lo siguiente. Configuration.documentFilter, el nombre de nuestra clase, que es el Remove Definition Document Filter, para que Swagger sepa que tiene que remover esas clases. ¿Okay? Validemos si realmente nuestro cambio funciona. Y ese tipo de filters lo pueden aplicar si es que quieren ocultar cierta información. No solamente clases, sino también podrían aplicarlo a propiedades. Y como pueden notar, ya no tenemos las demás clases, por más que tenemos el full name. ¿Ok? Esto es a modo de ejemplo. ¿Cuál es lo óptimo? Lo óptimo es no necesitar esa configuración. Bien. ¿Por qué? Si nosotros hacemos un correcto uso de nuestras configuraciones, no haría falta agregar una remoción. Porque, ¿qué modelo estamos necesitando aquí? Estamos necesitando el DTO. Entonces, aquí podemos decirle que es el DTO lo que necesitamos. Obviamente que está fallando porque el update no trabaja con el DTO, trabaja con el models.customer. Y ahora sí, ya tenemos todo de manera correcta. Han notado que he comentado esta porción de código. Y aquí tengo el full name como tal, para hacer la diferencia de los modelos. Pero igual, algo que si se están dando cuenta, es mucha información. Norwegian API, Models, DTO, Customer, Microsoft ICP.NET Core MVC, Problem Details. Esto es por defecto. Como es parte de alguno de los response, Swagger lo está tomando. Entonces, ¿podemos hacer un cambio ahí? Sí, siempre y cuando estemos haciendo bien las cosas, las configuraciones que necesitemos, sí podemos tener todo de manera correcta. Ejecutemos y veamos el resultado que tenemos ahora en Swagger. He cambiado el type para que solo tome el nombre de la clase. Como podemos notar, en los esquemas ya no estamos brindando información del namespace. Queda mucho más limpio. No tenemos el mismo error que teníamos antes, de que existía duplicidad de nombres, porque ahora el nombre es único. Solamente es un esquema que se está mostrando. Ahora revisemos aquí. Sí, realmente todo sigue funcionando como tiene que funcionar. Ejecutamos para ver si la lista de customers está funcionando y vemos que todo está yendo bien. Recuerden que en .NET la primera ejecución toma más tiempo porque están compilando correctamente los ensamblados. Podemos notar, todo sigue funcionando correctamente. Entonces pasemos a lo siguiente que nos toca hacer. Agreguemos el mensaje de error. Voy a dejar cargado el Chrome para que sea fácil levantar la aplicación. Detenemos la aplicación, vamos a cerrar todas las ventanas para poder proceder con agregar la librería que es el Problem Details. ¿Okay? Como es usual, yo voy a hacer la importación directamente desde el Nugget para que sea mucho más rápido y más sencillo. Haciendo siempre énfasis en mantener el orden alfabético de las cosas. Agrego el paquete. La extensión ya detecta de que hay un nuevo paquete. Me pide que lo restaure. Hago la restauración y la ventaja de esto es, como su nombre dice, es un middleware. ¿Okay? Haciendo de que usarlo sea sencillo. Esto tenemos comentado. Voy a dejar como parte informativa ese cambio. Entonces hagamos
la configuración de este middleware. ¿Qué necesitamos? Como todo middleware necesita ciertas configuraciones. Lo primero es indicarle que va a agregar esos elementos, el problem details. Add problem details. Okay. Voy a dejarlo así. Listo, ya estoy utilizando el problem details. Y lo siguiente es agregar esa configuración. Nosotros estamos en un entorno de Web API. Entonces, lo recomendable es no tener esta porción de código aquí. Es una recomendación saludable. Entonces, podemos reemplazar esa información con el use problem details. ¿Para qué? Entonces, cuando falle nuestra aplicación, tratemos de traer cierta información, vamos a ver el error directamente como parte de un JSON. Acabo de agregar simplemente 2 líneas para poder visualizar esos elementos. Pero, como mencioné en el video de la generación de los controladores, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra aplicación, por defecto todos los endpoints de una aplicación, generan código. ¿Cuál es ese código? Si del lado del servidor algo falla, ¿cuál es el response que debería devolver? Un status 500. Un internal server error. ¿Ok? Eso tenemos que hacer que aparezca para que nosotros podamos controlar los errores. Entonces, hagamos lo siguiente. Nosotros en el controlador hemos generado un API Controller Base. ¿Para qué? Para que por defecto todo lo que sea centralizado para todos los controladores se hagan desde un solo lugar. Entonces, pongámoslo así. ¿Qué es lo que necesitamos? Indicar que vamos a tener un Swagger Response que va a tomar un entero http status code punto, importemos el using y este va a ser un internal server error, que es el response que debería de devolver cualquier error que sea del lado del servidor, que me va a devolver un tipo server error. Le vamos a poner así como descripción, que es un error del sistema, y como siempre un type of, o bueno, el tipo que va a devolver que sea un type of. Y aquí lo interesante, en esta oportunidad lo que vamos a devolver es un problem details, porque es la librería es la que nos provee esa información, un problem details. Ahora que si nosotros probamos ahora en la aplicación, vamos a poder notar que vamos a tener este problem details como parte de. Veamos qué tenemos en Swagger. Como pueden notar, ahora en el esquema el problem details está primero. ¿Por qué? Porque el orden de la generación está primero yendo a nuestra clase abstracta por ser el primero y le pone esa información. Veamos nuestros endpoints. Todos deberían de tener ahora, como pueden notar, el status 500. Y todos lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que nos falta hacer? Es forzar un error. Para eso lo voy a hacer de manera sencilla. En el startup tenemos la cadena de conexión. ¿Qué pasa si cambio el password a algo que sea diferente? Es un error del lado del servidor. Por ende, debería de, en cualquier endpoint que yo llame, desde Swagger, debería de ser capaz de ver el problem details. ¿Ok? Entonces, llamemos aquí al que sea más rápido.
que es el getAll. Como estamos en proceso de depuración, muy probable que el endpoint falle y nos traiga acá. Correcto, es lo que estamos esperando, que falle. Recuerden que el connection string está mal, el password no coincide. Y veamos el response. Uy, ¿notan esto? Tenemos hasta el stack trace con toda esa información. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿será correcto ver toda esta información? Me está diciendo que el usuario netcore falló al comunicarse. Entonces ya sabría, nuestro atacante sabría que estamos usando un usuario netcore, que estamos utilizando MySQL, etc. Entonces, este tipo de responses los tenemos que limitar un poco, para que obviamente no seamos atacados con facilidad. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Detenemos la ejecución, volvemos al startup y en el services add problem details le vamos a agregar una configuración adicional. ¿Ok? Ok. ¿Por qué? El primero le está diciendo el por qué estoy agregando funciones lambda de este tipo es porque la librería está diseñada de esta manera. Puedes hacer cosas adicionales si le agregas bloques, llaves, y le puedes seguir haciendo cosas adicionales. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es, lo primero, que ya no incluya los detalles en la excepción, pero que me los loguee. ¿Dónde voy a ser capaz de ver esa información? Aquí, en mis logs. Y que cuando haya una excepción que no esté mapeada, que me mande un status 500, para que esto esté correcto con lo que nosotros tenemos en Swagger. Validemos que seguimos teniendo el 1, 2, 3, 4, es correcto. Entonces, lo que va a pasar es que va a fallar. Veamos desde Swagger. Va a fallar. Y lo que quiero ver es que el objeto ya no me traiga tanta información. Response 500, el response ID. Y ya no tengo el stack trace, pero ¿dónde puedo ver el stack trace? Aquí. Pero me dirán, no, eso es porque estás ejecutándolo en debug. Si nosotros tenemos algo de producción, ¿seremos capaces de verlo? Entonces, nos dirigimos a la API, cd Norwind API, y aquí lo ejecuto. .NET Run. En lugar de estar haciendo un debug, estoy ejecutando directamente la aplicación. Sigue siendo el mismo puerto. Vamos a hacerlo lo típico para que esto se pueda visualizar bien. Lo pongo en la parte inferior. Hard reload para que limpie todo, para que no sea nada que esté en caché. Traemos la información. Ok, ¿vieron? Respondió más rápido. Tenemos el response body. Y en la consola tenemos el error. Cuando nosotros publiquemos esta aplicación se va a ejecutar en una consola. Y esa consola es la que va a almacenar esa información aquí. Entonces estamos notando de que tenemos el error como tiene que ser. Y si nosotros somos un poquito más drásticos, ¿no? A ver. Mato la ejecución, elimino el bash, cargo el terminal directamente desde un terminal. Me voy a conectar a mi proyecto de Norwind y hago la ejecución de mi servicio como tal. Entonces ya estoy en una consola que no es parte de Visual Studio Code. Para volver a probar, voy a limpiar todo lo que tengo en esta pantalla y vuelvo a ejecutar. Veamos qué resultado tenemos ahora. Mismo resultado,
y en la consola, en el terminal, todo el stack trace. Y si nosotros fuésemos usuarios, recibiríamos este trace ID, ¿no? Ha sucedido algo, nosotros podríamos responder así. Y lo más importante de esto es que la librería ya se encarga de decirnos, oye, ha ocurrido un error, y puedes tener esta información por si necesitas, ¿no? Lo cual me parece muy interesante. Entonces, ya acabamos de realizar el refactoring de Swagger para tenerlo mucho más presentable en nuestros endpoints, mostrar los esquemas que solamente necesitamos, y ya tenemos errores en todos administrados en todas nuestras endpoints, configurados en un solo lugar. Entonces, eso sería todo por el video de hoy. Soy César Velarde y nos vemos en el próximo video.